Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de explicación cómo se juega a este Nova Era, un juego de 2 a 4 jugadores con partida de duración aproximadamente de 1 hora, unos 60 minutos, y a partir de 12 años. Lo edita en castellano Cemón, y aquí en España lo distribuye a Modé, que de aquí le mandamos un saludo, y su autor es Andrea Chiarbesio, y está ilustrado por Agnès Ripoch. Bueno, pues tenemos un juego de civilizaciones en el cual durante 3 eras, en cada una de esas eras vamos a tener 3 rondas, vamos a coger unos dados, que esos dados van a ser los que nos van a darnos la posibilidad de hacer las diferentes acciones, que es ni más ni menos que ir agrandando o desarrollando nuestra civilización. A lo largo de 3 rondas, en cada final de ronda se hará una pequeña sumatoria de puntos, hasta que al final también se hará una sumatoria de puntos con los recursos que nos hayan quedado, y el jugador que tenga más puntos de victoria será el ganador de este Nova Era. Requete resumidamente sería esto. Pero bueno, nos vamos a ir a la pantalla cenital para ver cómo se juega. Bueno, pues ya estáis viendo en la pantalla cenital los componentes de este fantástico título, y como siempre tenemos que explicar el setup de este juego. ¿Qué hay que preparar? Pues bueno, vamos a colocar el tablero en el centro de la mesa y vamos a colocar los diferentes marcadores de catástrofe, de revueltas, invasión, declive y regresión, y también la fichita de la Edad Oscura, una fichita del control del contador de era, y cada jugador que juegue con su marcador de puntuación en el 0. Luego colocaremos diferentes recursos, los recursos que tenemos de conocimiento, de bienestar, de militar y económico. Una reserva general. Y luego los macitos de cartas. Tenemos macitos de cartas como de personajes y otros macitos de cartas como son, bueno, pues los territorios y bueno, estas cositas que tenemos aquí. Y las tenemos diferenciados en diferentes mazos. Mazo de la era 1, mazo de era 1 a era 2, mazo era 2, mazo de era 2 a era 3 y mazo de era 3. Estos mazos son para el tema de las evoluciones, cuando algo se va a quedar obsoleto, ¿vale? O sea, si tenemos unas evoluciones, pues las cogeremos de estos mazos de una era a la otra. Vale, luego vamos a colocar estas zonas de dados, y se van a colocar tantas zonas como jugadores más uno. Como he preparado una partida para 2 jugadores, pues por eso he colocado 3. Luego, de estos mazos se va a coger el mazo de la primera era y se van a colocar 4 columnas. En función del número de jugadores se colocarán más o menos columnas de 4 cartas. Y esto igual, aquí no se colocan en columnas, aquí da igual, porque cuando vayamos construyendo las cartas siempre se van a coger de más abajo hacia arriba. O sea, solo vamos a tener acceso a las que están abajo. Aquí, en las cartas de personaje, no, da igual. O sea, si somos 2 jugadores se colocarán 4, si somos 3, 6, si somos 4, pues 8 jugadores. Yo la he colocado así, pero que esta realmente da igual porque puedes comprar la que quieras. Igualmente tenemos cartas de la era 1, de la era 2 y de la era 3. Y luego, una vez colocado lo que es, digamos, el tablero central, a cada jugador le vamos a dar un tablerito de su color, en este caso pues yo he cogido el color verde, y un recurso de cada tipo, uno de conocimiento, de económico, militar y bienestar. Aquí tenemos los espacios para colocar los recursos y también los espacios arriba para colocar las cartas de cada uno de los tipos. Colocaremos la bandera de agitación social en el 0, y a cada jugador, bueno, tenemos un mazo de 8 cartas con cartas iniciales. Estas cartas se barajan al azar y se le dan 2 que las vamos a tener en la mano cada jugador en secreto. Estas cartas las podremos ir desarrollando a lo largo de la partida. Y también tenemos una carta de ayuda. Por un lado nos pone los pasos de cada uno de la ronda, de la fase de cada ronda, y por detrás una iconografía del juego que nos va a ayudar, pues bueno, pues para entender eso icono que significa, pues instantáneo, producción, objetivo de puntuación, punto de victoria, agitación social, bueno, una serie de iconografía que está muy bien como leyenda, ayuda para el juego. Y ya estaríamos preparados. Bueno, también tenemos aquí un saquito de dados con los diferentes colores, el verde, el rojo, el amarillo, el azul y el negro, que corresponden a esto y corresponden también a esto. Y ya estaríamos preparados para jugar a este Nova Era. ¿Cómo se juega? Bueno, pues tenemos, además de esa cartita, al final del manual viene explicado cada uno de los pasos, y voy a ir ayudándome con esto para que no se me escape, o intentar que no se me escape ningún detallillo. Bien, tenemos esta ficha de jugador inicial que se va a colocar, tiene una parte donde se van a coger los dados y otra parte donde se usan los dados. Esto tenemos que tenerlo en cuenta
realmente para saber cómo va, porque el jugador inicial es el primero que elige, pero va a ser realmente el último que haga las acciones con los dados. Bueno, ahora lo iremos viendo. Bien, pues como hemos dicho, vamos a ayudarnos con esto, lo voy a poner por aquí, bueno, lo voy a dejar aquí a mano. En primer lugar, como hemos dicho, esto va a durar 3 eras, cada era una ronda, otra ronda y otra ronda. Cuando acabe esto, pasamos aquí, hacemos lo mismo, cuando acabe esto, hacemos aquí y ya se acabaría la partida y el jugador que tenga más puntos de victoria será el ganador. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es elegir los dados. El jugador inicial que tenga esta ficha coge 3 dados, los tira y los coloca. ¿Vale? Coge otros 3 dados, los tira y los coloca. Y por último, pues coge otros 3 dados porque somos 2 jugadores. Si fuésemos más jugadores, pues se colocarían más dados. Vale, eso sería la primera parte. Y ahora, desde el jugador inicial hacia las agujas del reloj, cada jugador va a elegir 3 dados de una de las zonas. Ojito con esto, porque puedes coger lo que quieras, pero si te pasas de 10, todo lo que sea más de 10 va a tener una agitación social en tu zona de tablero. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo cojo un 12, o sea, 12 sumando todo, pues me llevaría los 3 dados, evidentemente, pero sumaría mi agitación social en 2. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque me he pasado 2. Si en cualquier momento yo estoy, cuando voy a coger los dados, o cuando he cogido los dados, se me mete en la zona roja, que es esta que tenemos aquí, vamos a bajarle 1 al valor de cada uno de los dados. Pero si llegamos aquí al final vamos a tener una guerra civil, que luego explicaré esto cómo funciona. Así que, ojito con el marcador de la agitación social, porque nos va a disminuir los valores de los dados, incluso nos va a descartar cartas y vamos a tener problemas cuando haya pues agitación social, en definitiva, esté en rojo o haya una guerra civil. Vale, dicho esto, como hemos dicho, nosotros elegiremos, el jugador inicial, lo que quiera. En este caso, imaginamos que yo quiero coger estos 3 dados, 5 y 5, 10 y 3, 13, ¿no? Vale, no hay problema, lo puedo coger, pero el problema es que subiría 3. 1, 2 y 3. Como no entra en la zona roja, no pasa nada. Si hubiese entrado en la zona roja o empiezo cogiendo desde la zona roja, estos valores ya tendría que bajarle, el 3 sería un 2, el 5 sería un 4 y esto sería un 4. ¿Vale? Pero se le baja el valor una vez que está en nuestro tablero, no antes, ¿vale? Bueno, una vez que yo ya he cogido los dados, el siguiente jugador haría exactamente lo mismo. Imaginemos que coge estos dados, se los coloca aquí, y ahora los dados que sobran, estos valores se van a sumar a las catástrofes y a la edad oscura. En este caso, tendríamos 4 y 3, 7, esto subiría aquí, y 5 aquí. Esto va a ir subiendo. ¿Qué pasa? Que si llega al final, pues hay una serie de catástrofes, o si llega a la edad oscura, que es con el dado negro, pues también nos vamos a perder dados todos los jugadores. Vale. Una vez que hemos cogido los dados, avanzamos las catástrofes, como hemos dicho, con los 3 dados que han sobrado, y ahora comprobamos si estamos en una edad oscura. Una edad oscura significa que esto llegue el negro aquí abajo, y si llegamos a una edad oscura, todos los jugadores tienen que descartarse de un dado, el que quieran, y el resto de valores de los dados restantes bajarle 1 al valor. ¿Qué quiere decir? Pues imaginamos que yo me descarto del 3 y ahora el 5 y el 5 pues se convierten en 4 y 4, porque bajan un valor porque estamos en la edad oscura. Una vez que esto se ha acabado, pues evidentemente volvería a el 0. Una vez que hemos comprobado la edad oscura, utilizaríamos los dados. En esta ocasión se le da aquí la ficha a la vuelta y nos recuerda que el jugador inicial va a ser el último en jugar esta fase. ¿Por qué? Porque el de la derecha del jugador inicial jugaría un dado, luego el siguiente jugaría otro dado, luego el siguiente jugaría otro dado, volvería a jugar así un dado, así hasta que juguemos todos los dados que tenemos en nuestros valores. Vale, y aquí viene, digamos, el grosso del juego, porque con estos dados vamos a poder hacer un montón de cositas que lo tenemos, como les digo, aquí reflejado. Una de ellas es desarrollar una tecnología de la mano o de la exposición. Vale, estas cartas, como hemos dicho, son las tecnologías. Podemos encontrarnos también territorio a partir de la era 2 y de la era 3, que son estas cartas, ¿vale? Estas cartas de territorio van a venir aquí. Y las cartas de tecnología, pues cada una de ellas donde corresponda su color. ¿Vale? Bueno, pues como hemos dicho, una de las acciones es desarrollar una tecnología o bien de nuestra mano, porque vamos a tener cartas en nuestra mano,
o bien de la exposición. Como he dicho al inicio del vídeo, solo podemos tener acceso a las cartas que están aquí abajo. Imaginemos que esto está así, ¿vale? Pues yo podría desarrollar una tecnología esta o esta, porque son las que están más abajo de la exposición, o bien de la mano. ¿Y cómo se paga? Pues bien, pues con un dado. Por ejemplo, si yo tengo el 4 amarillo, pues puedo comprar cualquier carta que me pida economía. Por ejemplo, esta me pide economía o bienestar, y además me pide 4. Vale, pues si yo compro esta, cuando te vienen 2 recursos, tú puedes comprarla con el dado que quieras. Pero si lo compro con el amarillo, tiene que venir a la zona amarilla. Si lo comprase con cosas verdes, pues tendría que venir a la zona verde. Y luego las otras, pues por ejemplo, estas son solo 5 verdes. Vale, entonces, imaginemos que esto pues me cuesta 4 y yo pues solo tengo 3. Puedo comprarlo. ¿Por qué? Porque puedo pagar con 3 de dados, me falta 1 y en lo que me falta pagando recursos. Si, por ejemplo, esto vale 4 y yo tengo 6, lo que me sobre lo pierdo, ¿vale? No hay un cambio. Bueno, pues una de las acciones sería el desarrollo de una exposición o de nuestra mano pagando con los dados o con los recursos, ¿vale? Pues eso sería una acción. Y esta carta, pues, se va a venir aquí, en este caso dice, tienes protección contra el declive. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que haya un declive, yo no voy a sufrir el daño gracias al mercado. Y además, en la fase de producción puedo gastar 2 recursos para ganar 3 recursos de lo que yo quiera, ¿vale? Bueno, al final cada carta tiene una serie de cosas que vamos a tener que ir teniendo en cuenta. Conforme vayamos avanzando y construyendo cartas, pues evidentemente esto lo vamos a ir colocando de esta manera. Tenemos que tener en cuenta que algunas de las cartas, como por ejemplo esta, aquí pone Orden de Caballeros. Esta carta va a quedar obsoleta en cualquier momento que alguien haga la Orden de Caballeros. Si la tiene en su zona de juego, por ejemplo, este jugador hace Orden de Caballeros, lo dice, y todas las cartas que tengan instrucción militar quedan obsoletas. Con lo cual, si este jugador lo ha hecho, las cartas se van aquí al pasado. Pero si tú eres el que lo haces, ¿vale? Yo, por ejemplo, pongo la carta de Orden de Caballeros, esta carta me daría un punto de victoria al hacer yo que esto quede obsoleto. Pero si hace que se quede obsoleto otro jugador que no haya sido yo, ¿vale? Pues entonces simplemente pierdo la carta al pasado, ¿vale? Bueno, pues una de esas acciones son desarrollar una tecnología de la mano de la exposición. Otra sería obtener recursos según el valor de los dados, a excepción del negro, porque no hay valores del negro. Por ejemplo, si yo uso el 3, pues podría ganar 3 recursos de conocimiento, ¿vale? Otra acción que podemos hacer es reclutar una de las personalidades, ¿vale? Estas son las personas que tenemos aquí y se compran con el dado negro. En este caso me costaría 3, como estáis viendo aquí, ¿vale? Y lo colocaríamos en su zona de juego y aquí pues ya pues lo que ponga en cada uno. En este caso dice más 2 puntos si tu agitación es de 5 o menos, ¿vale? Pues en la fase de producción, en la fase de puntuación ganaré esos puntos siempre y cuando, en la fase de puntuación es cuando acaben estas 3 rondas, ganaré esos puntos si consigo pues tener los requisitos que me dicen los diferentes personajes. Vale, ¿qué más cosas podemos hacer en nuestra fase de utilizar los dados? Podemos disminuir la agitación social en 1 solo con el valor, con el dado negro. O sea, con el dado negro, pues si yo tengo, por ejemplo, esto así, vale, pues uno para abajo. Bueno, si tuviese 2, 3, lo que sea, pues eso es lo que voy a disminuir. También puedo reparar cartas dañadas. Con cualquier dado y con cualquier valor puedo reparar hasta 2 cartas dañadas. ¿Por qué? Porque durante el juego estas cartas se van a dañar, que es simplemente darle la vuelta así. Pues si yo gasto un dado, puedo hasta reparar 2 cartas. ¿Por qué? Porque si está dada la vuelta, no nos va a dar los beneficios, ni los premios, ni nada. Entonces eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Expandir territorios, como hemos dicho, vamos a tener una serie de territorios. Pues esto, para expandir los territorios, necesitaremos usar cualquier dado, el valor que sea, pero tenemos que tener aquí una serie, nos pide una serie de condiciones. Aquí salen unos coloritos, unos colorines, en este caso salen 2 cartas azules y una roja. Eso significa que para poder expandirme y poner esta carta de universidades, tengo que tener previamente 2 cartas mínimo azules y una roja para poder colocar esta carta en el territorio, ¿vale? En este caso pues nos dice
inmediatamente subes 1 de agitación y consigues 3 de conocimiento. ¿Vale? Y por último, podemos investigar una tecnología o territorio y ponerla en nuestra mano. Con cualquier dado podemos coger una tecnología o territorio y ponerla en nuestra mano, porque a lo mejor no podemos construir en ese momento y la queremos reservar por cualquier historia, pues podemos conseguirla de esta manera. Esas son las diferentes acciones que podemos hacer con los dados. Como hemos dicho, desarrollar una tecnología, obtener recursos, reclutar personajes, disminuir la agitación social, reparar hasta 2 cartas, expandir territorios o investigar una tecnología o territorio y ponerlo en nuestra mano. Bueno, pues cuando eso lo hemos hecho todos los jugadores, iríamos a comprobar si hay algún tipo de catástrofe. Las catástrofes son estas fichas que van a ir bajando y en el momento en el que una llega aquí abajo, en este momento se comprobaría si hay una catástrofe. En este caso nos dice que se va a dañar una carta de bienestar. En el caso, que es mi caso, no tenga ninguna carta de bienestar, pues lo que voy a hacer es mandar al pasado cualquier carta de las otras que tengo, ya sea de militar, económico, de conocimiento o de territorio. Entonces, pues, por ejemplo, esta carta la tendría que mandar al pasado. Una vez que hemos hecho eso, iríamos a la fase de producción. Todas las cartas que nos salen aquí con una ruedecita de producción ganaríamos. En este caso nos dice ganamos un militar. Y este nos dice que podemos gastar 2 recursos para ganar 3 de lo que queramos. En fin, cada jugador lo que tenga de producción lo gana en ese momento. Y ahora, como hemos dicho, estamos en la fase 1 de la era 1, iríamos a la siguiente fase. En este caso pasamos la ficha de participante inicial al siguiente jugador hacia la aguja de reloj, movemos el marcador de ronda una casilla hacia la derecha y después de la tercera ronda de cada era se llevaría a cabo una fase de puntuación. En ese momento, cuando llegamos al final de una era, vamos a seguir estos pasos, que lo voy a revisar aquí para que no se me escape. Cuando llegamos aquí, primero se hace una fase de puntuación en la cual vamos a ganar un punto de victoria por cada color de tecnología y territorio que tengamos en juego. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo esto lo tengo así, ¿vale? Pues ganaría 2 puntos porque por cada color tengo 1 y 2, ganaría 2 puntos, y luego un punto por cada color de tecnología y territorio que tengamos mayoría de cartas, es decir, más cartas de un tipo de cualquier color que otro participante. Quiero decir con esto que si yo tengo más cartas amarillas que el resto de jugadores, pues ganaría también otro punto de victoria. Además, un punto por cumplir los requisitos de las personalidades que hemos dicho anteriormente, que tengamos aquí, ahí en ese momento sería cuando ganaríamos los puntos de victoria. Una vez que se ha acabado la era, esto lo pasamos aquí, pasamos a la segunda era y vamos a retirar todas las cartas de la tecnología, de personalidad y de territorio que haya en la exposición. Estas cartas se quitan para poner las nuevas cartas de la era 2, tanto de tecnología como de personalidades. Como he dicho, en este momento tenemos que buscar si tenemos alguna carta que evolucione, la cogeríamos y la pondríamos en nuestra zona de juego. Por último, o sea, ahora devolveríamos la ficha de edad oscura a la casilla 0, o sea que si esto está aquí, es la única que va a bajar a la casilla 0. Y como hemos dicho, colocaríamos todas las cartas de la era 2, aquí, como hemos dicho, en función del número de jugadores, en este caso 4 columnas de 16 cartas, porque somos 2 jugadores, y aquí 4 cartas de la era 2, y moveríamos la ficha de la ronda. Y ya pasaríamos a jugar una segunda ronda con las nuevas cartas de la siguiente era. Evidentemente se volverían a tirar, bueno, esto lo hacemos en cada una de las rondas, tirar los dados, se meten en la bolsita y se van colocando, así hasta que lleguemos al final de la partida. Una vez que se llega al final de la partida, damos el recuento de puntos que hemos dicho entre era y era, también vamos a sumar por cada 10 recursos que nos sobren un punto de victoria. Y en ese momento, el jugador que tenga más puntos de victoria será el ganador de este Nova Era. Y habéis visto, un juego relativamente, bueno, tiene ahí sus cositas, tiene aquí su resumencillo para que no os perdáis, con esas 3 eras donde vais a ir desarrollando vuestra civilización, evolucionando las diferentes tecnologías y al final intentar esa carrera de conseguir puntos de victoria para ser
ganar en este Nova Era, este juego de civilización. Así que nada, dejadme en los comentarios cualquier cosita que queráis comentar. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, suscribiros y seguidnos en las redes sociales. Y nada, jóvenes, que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.